Ustedes estén viendo este live en esta noche. Soy el pastor Percy J. Riley de la ciudad de Los Ángeles, California, y en esta noche vamos a estar hablando de un tema que muchas veces se nos pregunta, y el tema es: Jesús fue al infierno. Muchas veces nos han llegado preguntas si realmente Jesús estuvo en el infierno. Y de eso vamos a estar hablando en esta noche. Buenas noches, mi hermano. Vamos a ver. Miguel Lapuchan, Miguel Lapuchan, ¿así te llamas? Si no, discúlpame por pronunciar mal tu apellido, Bienvenido, Dios te bendiga. Entonces, vamos a estar desarrollando este tema. Esperemos en Dios que no se tome mucho tiempo. Si se toma mucho tiempo, lo vamos a dividir y lo vamos a hacer en partes. Sí, para no hacer un video muy... Saludos desde Honduras, mi hermano, Dios te bendiga. Saludos desde aquí, Los Ángeles. A ver, Elvin, Iván. Oh, hermano Elvin, Dios lo bendiga. Saludos desde Santa Mónica. Gloria a Dios, estoy a 20 minutos de la playa. Gloria a Dios. Entonces vamos a hablar sobre si Jesús realmente fue a la playa. Si Jesús fue al infierno, Dios mío, perdón, hermano, perdónenme. Gloria a Dios, gloria a Dios. Serios. Me voy a comportar como pastor bautista que soy. Gloria a Dios. Quizás este tema sea uno de los ejemplos más claros. Estoy leyendo mis notas, así que si ven mis ojitos viendo para abajo, no es que esté dormido o rezando, no, o orando, sino que estoy leyendo mis notas, ¿sí? Como estaba diciendo, o como estaba leyendo, quizás este sea uno de los ejemplos más claros de una predicación o enseñanza malsana. El concepto de mencionar que Jesús fue al infierno se basa en una mala traducción o interpretación y deducción de algunos pasajes bíblicos. Hemos hablado con muchos pastores sobre este tema, con muchos hermanos sobre este tema en particular, y la gran mayoría de ellos no saben el trasfondo de esta mala interpretación. En breve estaré mencionando los orígenes de esta enseñanza, las discrepancias bíblicas y finalmente sus implicaciones teológicas. ¿Quién? A ver, ¿quién eres, amigos? A ver, alguien quería subir al en vivo. Bueno, si alguien quiere subir al en vivo, solamente dígame, yo con mucho gusto lo subo. Seguimos. Los orígenes de esta enseñanza de que Jesús fue al infierno, porque hay predicadores, hay pastores que enseñan que Jesús fue al infierno a sufrir, y eso no es bíblico. Los orígenes de esta enseñanza, las discrepancias bíblicas y finalmente sus implicaciones teológicas. La enseñanza de mencionar que Jesús padeció en el infierno proviene del credo apostólico. El credo apostólico menciona en una oración que Jesús descendió a los infiernos. El credo apostólico dice de la siguiente manera: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Y aquí viene la parte que nos importa. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos y subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá
al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. En este credo se menciona que Jesús descendió a los infiernos. ¿Sí? ¿Todos lo leímos? Ok. La tradición de este credo menciona a Felipe como el autor del mismo. O sea, se cree, la tradición, que fue Felipe el que originó este credo de los apóstoles. Todos sabemos quién es Felipe, ¿no? Ok, prosigo. Su origen proviene de una persona llamada Rufino, quien acreditó a Felipe como el autor de este credo. Este credo se estableció primeramente como una aseveración de fe para los cristianos, al igual que muchas constituciones en las iglesias, las cuales se establecen para gobernar las funciones locales. Estos tipos de credos que se establecieron para dar bases o reafirmar doctrinas bíblicas en la iglesia. Hoy en día tenemos credos. Por ejemplo, la iglesia reformada tiene credos. La iglesia bautista tiene credos, ¿sí? Yo me adhiero a la confesión bautista de 1644. Gloria al Señor. Tengo que estudiar mi confesión. Una función adicional de los credos era ayudar al pueblo a combatir herejías al establecer fundamentos teológicos que fuesen, ¿cómo podríamos decirlo?, comúnmente repetidos y fáciles de memorizar. Por eso el credo de los apóstoles es fácil de memorizar, ¿sí? Y es importante que el cristiano lo sepa. Gracias, mi hermano, Dios le bendiga. Entonces, todos tenemos credos. Lamentablemente hay hermanos evangélicos que dicen: yo no necesito credo de alguno, yo no necesito doctrina, yo no necesito dogmas, yo solamente necesito mi fe en Jesucristo. Gran error. Por eso hay muchas sectas hoy en día, porque ese pensamiento de yo no necesito doctrinas es sumamente peligroso. Honestamente, todo cristiano necesita guiarse por las doctrinas bíblicas que la iglesia ha enseñado por 2000 años. ¿Sí? El teólogo Wayne Grudem menciona lo siguiente: es sorprendente que la frase descendió a los infiernos no se encuentre en ninguna de las versiones tempranas del credo, en las versiones usadas en Roma. Lo vuelvo a repetir. El teólogo Wayne Grudem menciona: es sorprendente que la frase descendió a los infiernos no se encuentra en ninguna versiones tempranas del credo. No existía esa parte, ¿sí? En las versiones usadas en Roma, en el resto de Italia y en África, hasta que apareció en una de las... Estoy leyendo mi libro, ¿sí? Cuando termine les voy a enseñar el libro para que ustedes, si lo quieren adquirir, lo compren. Es un buen libro, es chiquito, es barato, no es caro, pero es un excelente libro de referencia y se llama Confrontando Falsas Enseñanzas. Excelente libro, a mí me gustó, ¿sí? Entonces, yo estoy compartiendo lo que a mí me bendijo, lo que a mí me ayudó, y se los estoy mostrando. Dice, versiones de Rufino en el año 390, ¿sí? Luego no fue incluida de nuevo en ninguna versión del credo hasta el año 650. O sea que esa versión, esa frase, descendió a los infiernos, apareció en el año 390
pero no fue incluida de nuevo en ninguna otra versión del credo hasta el año 650. En otras palabras, la iglesia no enseñaba eso. Fue algo añadido. Además, Rufino, la única persona que lo incluyó antes del año 650, no pensaba que significaba que Cristo descendió a los infiernos, sino que entendió que la frase decía que Cristo fue enterrado. ¿Sí entiende? Lo vuelvo a repetir. Además, Rufino, la única persona que lo incluyó antes del año 650, después de Cristo, no pensaba que significaba que Cristo descendió al infierno. No, sino que entendió que la frase decía que Cristo fue enterrado. Eso es lo que él pensaba y eso es lo que la iglesia creía. Pero por una mala traducción se puso que Cristo descendió a los infiernos. Bueno, voy a aprovechar para ver los comentarios. Gloria a Dios. Pastor, ay Dios mío, necesito nuevos lentes. Pastor, yo leí en alguna parte que en los primeros siglos Jesús fue crucificado en otra fecha. A ver, Iván, de allí viene la necedad de establecer, de ahí viene la necesidad. Ay Jesús, necesito nuevos lentes, Señor. De establecer el credo para ratificar, lo narrado en los evangelios. Perdón mi hermano Iván, Elvin, Dios bendito. Es que las letras en mi celular salen bien chiquitillas. Gloria a Dios. Voy a tener que orar por discernimiento. Permítanme encender la luz. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A ver. Ahora sigamos leyendo. No lo voy a ocultar, estoy leyendo mi libro. Ahí está. Gloria a Dios. Esta es una foto mía. Bueno. La teología expresada en este credo solo puede ser validada si su entendimiento se evidencia con las enseñanzas descritas en la Biblia. O sea, todo credo cristiano tiene que estar basado y ratificado en este libro, en la palabra de Dios. Si ustedes pueden adquirir esta Biblia, se la recomiendo, muy buena. Toda doctrina, todo credo tiene que estar basado en la palabra de Dios. Cualquier cosa, cualquier doctrina que no esté ratificada en la palabra de Dios debe y tiene que ser desechada. Es por eso que somos sola escritura. ¿Sí me entiende? La teología expresada en este credo solo puede ser validada si su entendimiento se evidencia con las enseñanzas descritas en la Biblia. Por ende, no se debe de acomodar la escritura al credo, sino acomodar al credo en la escritura. Perfectamente bien dicho. Lo vuelvo a repetir. Por ende, no se debe de acomodar la escritura al credo. ¿Y qué es lo que pasa hoy en día? Que muchos predicadores quieren que la Biblia se acomode a lo que ellos quieren que la Biblia diga. Y no es así. Somos nosotros los que debemos de acomodarnos a lo que la Biblia establece en la Escritura. Vuelvo a repetir. Por ende, no se debe de acomodar la Escritura al credo, sino acomodar al credo a la Escritura. Si la interpretación de la iglesia primitiva fue que este credo presenta a Cristo como enterrado únicamente
y no padeciendo en el infierno, no se debe de extrapolar una interpretación que no tiene bases bíblicas. En otras palabras, decir que Jesucristo descendió a los infiernos y que fue a sufrir no es bíblico, porque eso no es lo que la Biblia enseña. La iglesia creía que Cristo fue sepultado porque murió. ¿Sí? Gloria a Dios. Voy a seguir, lo voy a repetir. La interpretación de la iglesia primitiva fue que este credo presenta a Cristo como enterrado únicamente y no padeciendo en el infierno. No se debe de extrapolar una interpretación que no tiene bases bíblicas. Los conceptos de estar enterrado y estar en el infierno son unos de carácter diferentes. Gloria al Señor. La razón por la cual algunos creen que Jesús fue al infierno se basa en una mala interpretación de la palabra infierno. Vuelvo a repetirlo. La razón por la cual algunos creen que Jesús fue al infierno a sufrir se debe a una mala interpretación de la palabra infierno. En algunos de los manuscritos bíblicos, en el momento que la Biblia fue traducida, existían 4 palabras para hablar de la muerte y del infierno. Vuelvo a repetirlo, por si no me entendieron, no hay problema. Estamos aprendiendo, estamos enseñando. En el momento que la Biblia fue traducida, existían 4 palabras, 4, aquí, 4, 1, 2, 3, 4, ¿ok? Palabras para hablar de los muertos y del infierno. Las palabras son Hades, Sheol, Gehenna y Tártaro. Vuelvo a repetirlas. Las palabras son Hades, Sheol, Gehenna y Tártaro. Las palabras Hades y Sheol se utilizan en forma intercambiable en la Biblia. Una es en el griego Hades y la otra es en el hebreo Sheol. S-H-E-O-L. Ambas denotan el sepulcro o donde se entierra a uno que está muerto. Vuelvo a repetirlo. Ambas denotan el sepulcro o donde se entierra a uno que está muerto. ¿Sí? En el caso del idioma hebreo, se designan 2 palabras para hablar del sepulcro y no del infierno. Aparte de Sheol, se encuentra la palabra Kever. Q-U-E, B de bicicleta, E-R. Esta última palabra equivale a un sepulcro o un lugar determinado donde moran los muertos. Sheol, por el contrario, habla más del estado de las almas sin cuerpo o como una condición solamente. Sheol denota el reino de la muerte, como se explica en el Salmo 18:5. El pensamiento común en el Antiguo Testamento es que todos los muertos se reúnen en un lugar que ordinariamente se designa con el nombre Sheol. ¿Sí? Ahora hay que establecer, mis estimados oyentes, cierta diferencia entre las palabras Kever y Sheol. Primeramente, la palabra Kever indica una posición geográfica. Sheol nunca hace referencia a tal cosa. En un estado como lo es Sheol, no tiene punto geográfico específico. Nuevamente, para el pensamiento hebreo, Kever hay que hacerlo por medio de un hoyo en la tierra. Por el contrario, nunca se establece que Sheol
tenga que hacer cavando un hoyo en la tierra. Para los judíos, Hades y Sheol era un lugar con dos compartimientos distintos. Vuelvo a repetirlo. Para los judíos, Hades y Sheol era un lugar con dos compartimientos distintos y a su vez cerca el uno del otro. En la Septuaginta, Sheol y Hades son prácticamente sinónimos. ¿Sí? Gloria al Señor Jesús. Por ende, la palabra en sí misma no tiene una doctrina de castigos ni recompensas, aunque en el Nuevo Testamento se va estableciendo paulatinamente este concepto. Un ejemplo del uso de esta palabra se encuentra en el libro de Lucas, al mencionar al rico y a Lázaro. Estando ambos en el Hades, por ende, el Hades habla sobre el estado de estar muerto, uno en un lugar de tormento y el otro en un lugar sin tormento. ¿Sí? Uno en un lugar de tormento y el otro en un lugar sin tormento. Por otro lado, se designa la palabra Gehenna como el valle o el basurero afuera de Jerusalén. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo que la Gehenna era donde el fuego ardía? Se estaba refiriendo al basurero que estaba afuera de Jerusalén. Esta palabra no tiene equivalente en el idioma hebreo. Se utiliza para describir en una forma visual el tormento del fuego. El término Gehenna se deriva del término en hebreo, y me van a perdonar mi hebreo, porque yo no hablo hebreo, Go-Himón o Gahimón, que significa valle de Himón o el valle de los gemidos de los niños. Ese era el lugar de culto a ídolos y sacrificios humanos. Allí en ese valle era donde los judíos quemaban a sus niños vivos y los ofrecían a su dios, Moloc. Él mismo se encontraba en un barranco estrecho y profundo al oriente de Jerusalén. Los reyes Acaz y Manases habían sacrificado a sus hijos en ese lugar, según nos relata el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 28, verso 3. En ese lugar se encontraba el ídolo Moloc, que ya lo mencioné hace un momento, que poseía una cabeza de buey y cuerpo de hombre, que simbolizaba la fertilidad en los pueblos del cercano oriente. Estos hechos fueron unos muy espantosos en el pueblo de Israel. ¿Se imaginan ustedes lo que es haber visto el poder de Dios, haber visto a Dios dividir el mar rojo, que el pueblo pasara y después el mismo pueblo de Israel olvidarse de ese Dios que los liberó de Israel, los liberó y los sacó de Egipto, y ahora están adorando a un falso Dios llamado Moloc? Hermanos amados, y estos judíos sacrificaban a sus niños a ese Dios, Moloc. Estos hechos fueron unos muy espantosos en el pueblo de Israel, que se identificó Gehenna con el infierno. A ver, ¿cuánto me falta? Ahora, Gehenna, a diferencia de Hades, no es una condición, sino un lugar. Esta palabra está más cerca al concepto que se entiende en las iglesias para un lugar de tormento, pero solo por una asociación que proviene del primer siglo. Gehenna comparte similitudes con Hades y Sheol, aunque estas últimas dos palabras
son muy utilizadas para un lugar intermedio después de la muerte y antes del juicio. Gehenna es utilizada como el lugar final y eterno del castigo para los malvados. Por otro lado, Tártaros o tártaros es una palabra que designa un abismo y no necesariamente el infierno. El término se deriva de la palabra que designa los abismos, en la mitología griega. Aunque Pedro no está afirmando la validez de esta mitología griega en su carta, él sí está usando el término como una palabra común de esa época para expresar un concepto. ¿Sí? Vamos a hablar brevemente de lo que era el Valle de Hinnom. En el Valle de Hinnom se realizaban cultos a Baal y sacrificios de niños a Moloc, por lo cual Jeremías profetiza en su libro, capítulo 7, verso 32 y capítulo 19, verso 6, que este lugar de vergüenza, el Valle de Hinnom, sería un lugar de juicio. Debido a esa asociación, los residentes del primer siglo en Jerusalén asimilaban en forma metafórica a Gehenna como el fuego del infierno, que no se consume, o el lugar de castigo de los perdidos. Hoy día también muchos asimilan a Gehenna con el infierno. Esto lo podemos ver en el Evangelical Dictionary of Theology de Walter Ewell. Ahí podemos ver toda esta información. El credo apostólico se escribió originalmente en latín. ¿Sí? En latín. Y utilizaron la palabra infernos, que significa más abajo o por debajo. Entonces, Jerónimo tomó la versión latina de la Biblia y la tradujo al idioma griego. En otras palabras, fue Jerónimo quien plasmó o igualó la palabra infierno como Hades en las traducciones posteriores, dando paso a que se confunda este pasaje bíblico. El pasaje bíblico habla de Hades como una morada de muertos y no como el lugar de castigo eterno. Por esa razón, decir que Jesús descendió a los infiernos y que fue a sufrir a los infiernos es incorrecto y no está de acuerdo a la verdadera enseñanza de la palabra de Dios, y no está de acuerdo a lo que la iglesia primitiva creía en el principio. ¿Sí me entienden? Por eso el pasaje bíblico habla de Hades como una morada de muertos y no como el lugar de castigo eterno, tal y como lo conocemos hoy en día. Uno de los pasajes que las personas utilizan para validar su posición es primeramente Efesios capítulo 4, versos 8 al 10, que dice de la siguiente manera. Efesios 4, 8 al 10. Subiendo a lo alto, cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también ha descendido primero a las partes más profundas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo.
Efesios 4, del 8 al 10. En este pasaje, mi estimado hermano, se utiliza la frase las partes más profundas de la tierra para ser igualadas al infierno. El problema de interpretar esto como el infierno, vuelvo a decirlo, el problema de interpretar este versículo como el infierno es que si esto fuese cierto, traería un conflicto con la propia Biblia. El concepto para estas personas hoy día es que las partes más profundas de la tierra es el infierno. Eso es lo que se piensa hoy. Jesús descendió a las partes más profundas de la tierra. ¿Y qué es lo primero que viene a la mente? Se fue al infierno. ¿Pero es lo que la Biblia está enseñando? De ninguna manera. Pero en el libro de los Salmos, David explica algo interesante. Escuchemos. Que él fue tomado en las partes que él fue formado. David está hablando y está diciendo que él fue formado en las partes más profundas de la tierra o las partes más bajas de la tierra. ¿Sí se dan cuenta? El salmista está diciendo, y lo vuelvo a repetir de nuevo, está diciendo que él fue formado en las partes más bajas de la tierra, en la profundidad pues de la tierra. Por ende, si David dijo esto, en la mente de hoy, como lo leen hoy las personas, ¿quiere decir esto que David fue formado en el infierno? Porque mucha gente dice, si el infierno está en las partes más profundas de la tierra, como estas personas mencionan, entonces David fue formado en el infierno. Siendo esto un gran error e inconsistente con lo que conocemos de David. Los próximos pasajes son Hechos 2:27 y el verso 31. Donde se menciona que el alma del Señor no será dejada en el Hades. ¿Sí? Leo Hechos capítulo 2, verso 27. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hechos 2:31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Hechos 2:31. La palabra que se utiliza en estos pasajes es Hades, y no es el lugar de tormento, sino el estado de muerte. El estado de muerte, en otras palabras, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de la persona divina de Cristo, porque Cristo era una persona divina. ¿Sí me entiende? Estaba muerto, el cuerpo físico de una persona divina estaba enterrado. Bueno, estaba en la cueva, pues. ¿Sí? Vuelvo a repetirlo, la palabra que se utiliza en esos pasajes es Hades, y no es el Hades, el lugar de tormento, sino el estado de muerte. Desafortunadamente, la palabra Hades se ha traducido como infierno. Y ahora todos leen infierno. ¿Y qué es lo primero que viene a la mente? El lugar donde arden las llamas y donde arden todos aquellos que están perdidos eternamente. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nuevamente Hades nunca denota la tumba física, ni el final de los perdidos, sino un lugar o estado entre la muerte y el infierno. ¿Sí? Gloria al Señor. Por otro lado,
es en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 4, y 1 de Pedro, capítulo 3, versos 18 al 20, donde muchos asumen en error que Jesús descendió y fue al infierno. Leo 2 de Pedro, capítulo 2, verso 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, aquí la palabra que se usa es tártaro, la cual está mal traducida como infierno, en vez de abismo, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. 2 de Pedro 2:4. Y muchos combinan el próximo pasaje para justificar que Jesús fue al infierno. Paso a leerlo. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual fue y predicó, fíjese bien, predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Aunque muchos interpretan que Jesús fue a unas prisiones, o ese versículo que leí es 1 de Pedro 3:18 al 20. Aunque muchos interpretan que Jesús fue a unas prisiones en el infierno a predicar, los mismos no se han percatado que la Biblia especifica exactamente lo que quiere decir que predicó a espíritus encarcelados. La Biblia especifica que fue por medio de Noé. Vuelvo a repetirlo. La Biblia especifica que fue por medio de Noé que Cristo predicó en los días que Noé estuvo en la tierra. Para aclarar el texto que utiliza Tártalo, no especifica que Jesús les hubiese predicado directamente luego de su muerte. Lo hizo a través de Noé en la época de ese hombre. De lo contrario, este sería el único ejemplo que involucraría la doctrina de una segunda oportunidad de salvación luego de la muerte. ¿Sí me entendieron? Gloria a Dios. Pero la Biblia no da indicios de una segunda oportunidad de salvación luego de morir. Vuelvo a repetirlo. La Biblia no registra en ningún momento que después de muerto uno reciba una segunda oportunidad después de la muerte. El texto solamente menciona un lugar abismal llamado Tártaro. El lugar Tártaro y a donde fue Jesús después de su muerte no son los mismos. La palabra Tártaro aparece solo una vez en la Biblia. En este pasaje del apóstol San Pedro, en la mente griega, Tártaro estaba debajo del Hades, y en ese lugar se habla de tormento, pero aunque también se hable de tormento, es un abismo y no el infierno. Aún así, mis estimados hermanos, me parece que me va a dar tiempo para terminar. Gloria a Dios. Enseñar que Jesús fue al infierno en base a estos versículos es inconsistente a la luz de una buena exégesis bíblica. La doctrina del infierno es una por la cual, permítanme un momento, tengo visitas. Ok, gloria a Dios.
La doctrina del infierno es una por la cual se revela tanto la santidad de Dios como su misericordia. Vuelvo a decirlo, la doctrina del infierno es una por la cual se revela tanto la santidad de Dios como su misericordia. Aunque puede sonar contradictorio, y realmente suena contradictorio, que estas doctrinas o que esta doctrina demuestre la misericordia de Dios, la verdad del caso es que debido a la obra del Calvario, la misma va arraigada a la consecuencia de negar el sacrificio de Jesús en la cruz. El amor de Dios es manifestado tanto en la cruz como en su expresión de un juicio eterno. Aquellos que han muerto por medio del pecado de otra persona obtendrán justicia por medio del castigo en el infierno de sus atracadores. Si Dios no castigara al pecador, entonces Dios sería un Dios injusto con los santos, y eso sería inconcebible. Bueno, mis hermanos, yo espero en Dios que haya sido de bendición este estudio. Hoy yo dije que iba a decir qué libro era, ¿verdad? Después del estudio, mire, es este libro. Se lo recomiendo. Es del doctor Enoel Hernández. Vayan a ver su canal, es excelente hermano, un excelente maestro, un excelente teólogo, yo se lo recomiendo. Es un canal evangélico, pero es un canal que honestamente vale la pena ver, ¿sí? Es un pequeño libro, miren, es un pequeño libro, lo pueden ver en Amazon, y a mí fue de gran bendición, por eso lo estoy recomendando. El hermano Noel no me pidió recomendarlo, que lo estoy haciendo de mi propia voluntad, y es un excelente libro, se lo recomiendo, como se dice en inglés, 100%. Muy excelente libro, la verdad. Y también, ya que estamos en los anuncios, le recomiendo esta Biblia, ¿sí? Se llama Biblia de Estudio Explicada con Concordancia. Gloria a Dios. Es de la Reina Valera, 1960. Gloria a Dios. Tiene muy buenos apuntes. Tiene una letra que se puede leer bien. Gloria a Dios. ¿Qué más podremos recomendar aquí? Y se la recomiendo si la quieren. Si la quieren, pueden conseguirla en Amazon. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús, pues yo les doy gracias a cada uno de los que han estado acá. Que Dios me los bendiga, Dios les guarde. Gloria a Dios. Les doy gracias, a ver si puedo ver quiénes están acá. Oren por mí para que pueda yo aprender cómo hacer los lives de TikTok en mi computadora. No he aprendido, por eso uso mi celular y las letras salen bien pequeñas, así que ayúdenme, gloria a Dios. Si alguien sabe cómo, avíseme. Ya me dijeron que es por live TikTok, pero pues ya lo bajé y no me sirve. Gloria al Señor. Bueno, pues yo les doy gracias a todos por haber estado aquí acompañándome. Que Dios los bendiga, Dios les guarde. Y si Dios lo permite, hasta el próximo video. Si hay alguna duda o no entendieron algo, por favor háganmelo saber a mi correo electrónico pastorpercyriley@gmail.com, o en español es @gmail.com. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Vamos a ver los últimos comentarios. Feliz noche, mi hermano. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga, reverendo. Igualmente, hermano, que la paz de Cristo sea contigo. Dios te guarde.
Veo hermano, ¿quién más está por aquí? A ver, ¿quién es este hermano? Fe Cristiana Católica, Dios te bendiga por haber estado acá, mi hermano. ¿Quién más estuvo? Hay user 64. Hermana Paladina, Dios la bendiga. Gracias por haber estado por acá. Hermano Elvin, gracias hermano por haber estado. Y si no menciono a nadie, a alguien más, les pido perdón. Gloria a Dios. Y si Dios lo permite, como ya lo he dicho varias veces, nos veremos aquí mi hermano está haciendo una pregunta. Dice, ¿cómo te llamas? Quiero ver tu nombre. Ay, Dios mío. Kevin Hernández. Ok. El hermano Kevin Hernández está haciendo una pregunta y él pregunta, valga la redundancia, ¿por qué mucha gente considera la cruz invertida en la que murió San Pedro como un símbolo satánico? Primero, porque mucha gente no sabe de simbología cristiana. Lamentablemente hay mucha gente, y voy a usar la palabra ignorante, no como un despectivo, porque todos nosotros somos ignorantes en algo. Por ejemplo, yo soy un grandísimo ignorante en las matemáticas. ¿Sí? Como dicen en México, a mí me llevan al baile en las matemáticas. Por esa razón, y voy a abrir mi corazón, confiar algo personal, la que lleva las finanzas en mi casa es mi esposa. ¿Sí? Por eso es mi ayuda idónea. Entonces, lamentablemente, mucha gente dentro de la iglesia no sabe la simbología, no sabe sobre la simbología cristiana. Ellos no saben que en la antigüedad la iglesia cristiana se comunicaba por símbolos. Entonces, mucha gente no sabe que Pedro murió en una cruz, pero invertida. En otras palabras, la cruz invertida es un símbolo cristiano, no satánico. Lamentablemente, las iglesias, no las voy a llamar iglesias porque no lo son, las voy a llamar sinagogas de Satanás porque es lo más apropiado. Han tomado ese símbolo, han robado ese símbolo y lo han convertido en un símbolo satánico. Pero la iglesia del primer siglo sabía lo que significaba la cruz invertida. Entonces, respondiendo a tu pregunta, es porque la gente desconoce lo que es la simbología cristiana. Por esa razón. Espero poder haber respondido a tu pregunta. Así que la próxima vez que usted vea una cruz invertida, no es una cruz satánica, es un símbolo cristiano de recordación que Pedro, el apóstol de Jesucristo, murió boca abajo porque no era digno de morir como su maestro. Bueno, que Dios los bendiga, Dios los guarde. Ahora sí me despido porque hay un dicho que dice, el que mucho se despide es porque pocas ganas tiene de irse. Dios los bendiga y gracias por haber estado acá y si Dios lo permite, hasta el próximo video. Hasta luego. Gloria a Dios. Y gracias por haberme acompañado. Apágate. ¿Ahora no se quiere apagar esto? Ya estuvo.